Pronto, podríamos comenzar a construir un montón de cosas en la Luna, todo gracias a la misión lunar de la India, Chandrayaan-3. Recientemente detectó azufre cerca del polo sur de la Luna. Este elemento químico puede ser muy útil para crear infraestructura en nuestro satélite. Es la primera vez que se descubre este elemento químico en el satélite natural de la Tierra. Este codiciado producto se encuentra principalmente cerca de los volcanes terrestres. Su presencia en la Luna dice mucho sobre la historia volcánica del satélite y sus condiciones atmosféricas pasadas. El rover de la misión detectó este elemento químico menos de una semana después de aterrizar alrededor de 70 grados del polo sur de la Luna el 23 de agosto del 2023. Este histórico aterrizaje en la superficie lunar hizo de India el cuarto país en lograr con seguridad una misión en el satélite. También es la primera nave espacial en aterrizar tan cerca del polo sur de la Luna. Es un área de importancia estratégica porque se cree que alberga depósitos de agua helada. Si resulta ser cierto, las futuras misiones podrían ser capaces de cosecharla y convertir este hielo de agua en agua potable o incluso en combustible de cohete. Durante 2 semanas, el módulo de aterrizaje realizó la recopilación de datos, centrada principalmente en el análisis del suelo lunar y su atmósfera en extremo delgada. Mientras tanto, el rover Pragyan, alimentado por energía solar, inició su búsqueda para encontrar agua congelada en la Luna. En cuanto al módulo de aterrizaje, demostró otra hazaña asombrosa el tercer día de septiembre. La nave espacial encendió sus motores y se elevó unos 41 centímetros en el aire. Luego, realizó un pequeño salto para aterrizar de 30 a 41 centímetros lejos de su posición original. En realidad, es algo bastante importante. Lograr que un módulo de aterrizaje despegue nuevamente de la superficie de la Luna es esencial para futuras misiones, demostrando que pueden devolver de manera segura muestras de suelo o incluso astronautas de vuelta a casa después de una misión lunar. En septiembre, la nave espacial india fue puesta en modo de reposo. Se acercaba la noche lunar de 14 días de duración, y la nave no estaba diseñada para recopilar datos científicos durante ese periodo. Hasta ahora, hemos aprendido sobre algunos hallazgos importantes de la misión. Uno está relacionado con medir la temperatura del suelo lunar a diferentes profundidades. Fascinantemente, la superficie del satélite en esa región resultó ser más caliente de lo esperado. Se creía que la temperatura podía estar entre 20 a 30 grados Celsius en la superficie, pero resultó ser alrededor de 70 grados Celsius, mucho más caliente de lo que debería ser. El otro descubrimiento indica la presencia de varios elementos químicos, incluyendo el oxígeno. Además, la data recibida desde la nave espacial confirma la presencia de aluminio, calcio, hierro, titanio, silicio y otros elementos químicos en la superficie lunar cerca del polo sur. El rover también utilizó instrumentos especiales diseñados para medir temblores y retumbos debajo de la superficie lunar para detectar cierta actividad sísmica. Esto nos remonta al azufre detectado gracias al espectroscopio del rover. En la actualidad, los científicos están trabajando para descifrar si este elemento se formó en la superficie de manera natural o si es el resultado de una actividad volcánica o el impacto de un meteorito. Otra cosa asombrosa encontrada en la Luna es una roca, y podría ser la más antigua conocida en la Tierra. Un fragmento de 2 centímetros de ancho incluido en una gran colección de rocas traída a nuestro planeta por los astronautas del Apolo. Podría ser un fragmento de la Tierra de 4.000 millones de años. Este hallazgo podría ayudarnos a hacer una mejor representación del intenso bombardeo que sufrió nuestro planeta al amanecer de su vida. Podría haber sucedido de esta manera. Poco después de que se formara la roca, un impacto de asteroide podría haberla expulsado de la Tierra. En aquel momento, nuestro satélite estaba 3 veces más cerca de la Tierra de lo que está hoy. La colisión fue tan potente que este trozo de roca terrestre terminó en la Luna. Más tarde, este fragmento quedó engullido en una brecha lunar, un tipo de roca muy variada. Finalmente, la roca fue traída de vuelta a casa, es decir, a la Tierra, por los astronautas del Apolo 14. Aunque los científicos ya habían encontrado meteoritos procedentes de Marte y la Luna antes, esta fue la primera vez que una roca de la Luna resultó ser un meteorito terrestre.
También descubrieron que la roca se había formado en un ambiente rico en agua a temperaturas y presiones correspondientes a las que se encuentran a unos 19 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. En el año 2019, la misión Chang'e 4 de China hizo historia al aterrizar en el lado más alejado de la Luna. El rover de la misión ayudó a los investigadores a visualizar estructuras ocultas profundamente por debajo de la superficie del satélite, revelando miles de millones de años de la historia lunar. El rover Yutu 2 hizo este descubrimiento con la ayuda de su radar de penetración lunar. Capturó imágenes a través de la superficie de la Luna y escuchó los ecos del sonido rebotando en estructuras ocultas bajo la superficie lunar. Resultó que esas estructuras estaban reposando a profundidades de casi 305 metros. La investigación sugiere que los primeros 40 metros bajo la superficie están compuestos de capas de polvo, suelo y rocas. Los instrumentos también descubrieron un cráter oculto que debió haberse formado después de que un objeto grande se estrellara contra la superficie de la Luna. Hace mucho, mucho tiempo, probablemente fluía lava antigua profundo bajo tierra. Los investigadores creen que las rocas rotas alrededor de la formación podrían ser escombros producidos por el impacto. También descubrieron que las capas de roca volcánica eran más delgadas cuanto más cerca estaban de la superficie. Esta variación en el espesor de los flujos de lava podría indicar una disminución en el número y la magnitud de las erupciones a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la actividad volcánica lunar ha disminuido gradualmente desde la formación de la Luna hace alrededor de 4.500 millones de años. En el lado más lejano de la Luna se encuentra uno de los cráteres de impacto más grandes y antiguos de nuestro sistema solar, la cuenca Aitken. Desafortunadamente, desde la Tierra solo se puede ver su borde exterior, que parece una inmensa cadena de montañas. Es una gigantesca hendidura de 13 kilómetros de profundidad que se extiende por más de 2.000 kilómetros de diámetro y cubre una cuarta parte de la superficie lunar. Los astrónomos aseguran que este cráter apareció cuando un asteroide colisionó con la Luna hace alrededor de 4.000 millones de años. Y ahora, mira este gigantesco pedazo de metal del tamaño de 4 estados de Connecticut. En cuanto a su peso en libras, basta decir que el número contiene 18 ceros. Esta misteriosa masa está oculta a unos 290 kilómetros bajo la superficie de la Luna, en algún lugar en medio de la cuenca Aitken. Fue descubierto cuando Grail, que es la misión del Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad de la NASA, recopiló datos sobre nuestro satélite natural. Al examinar esta información, los científicos notaron que en un lugar en la superficie de la Luna había un cambio extraño en la gravedad. Después de investigar este fenómeno, concluyeron que algo misterioso estaba presionando el suelo de la cuenca en ese lugar. Hasta ahora, los investigadores no han descubierto el origen de la extraña masa, pero hay varias teorías. Una de ellas sostiene que el hallazgo es un fragmento de óxido denso, que surgió cuando la Luna apenas estaba tomando su forma. En aquel momento, el satélite estaba aún cubierto con antiguos océanos de magma y la masa podría haberse formado en las etapas finales de su enfriamiento. Sin embargo, la mayoría de los científicos apoyan otra teoría, según la cual la misteriosa masa es parte del gigantesco asteroide que una vez creó la cuenca Aitken. Dado que el objeto es metálico, probablemente se trate del núcleo de hierro-níquel del asteroide. Podría haber un laberinto de tubos de lava en la Luna. No hace mucho tiempo, los astrónomos recibieron los resultados de la topografía subterránea y descubrieron una enorme cueva bajo la superficie del satélite de la Tierra. Esto podría ser el resultado de la actividad volcánica lunar que ocurrió hace más de 3.000 millones de años. Corrientes de lava se endurecieron, creando una gruesa y dura corteza en el exterior, pero por dentro continuó fluyendo, derritiendo la roca y creando túneles y cuevas. Numerosos pequeños pozos en la superficie lunar descubiertos por la NASA parecen ser las entradas a tales tubos de lava. Si esta teoría se confirma, los túneles subterráneos podrían servir no solo como una ubicación conveniente para misiones espaciales tripuladas por humanos, sino también como fuentes de agua muy necesarias para los astronautas. Justo después del Big Bang, el cosmos estaba envuelto en oscuridad. No estuve allí, claro,
Pero eso es lo que piensan la mayoría de los científicos. Todas las estrellas estaban ocultas tras una densa niebla de gases primordiales. Entonces, de repente, algo despejó esta niebla y el universo comenzó a brillar, como si finalmente despertara. Pero, ¿cómo sucedió esto? 8 galaxias débiles, recientemente descubiertas, podrían tener la respuesta. El Big Bang creó nuestro mundo hace alrededor de 13.800 millones de años. Al principio, era simplemente una sopa supercaliente y caótica de partículas en ebullición. Pero con el tiempo, las cosas se enfriaron y las partículas pudieron unirse entre sí. Así es como aparecieron los átomos. Un poco de helio, pero principalmente hidrógeno, el primer elemento. Y estos primeros elementos comenzaron a crear densas nubes de gas, que eran muy opacas. Luego, empezaron a formarse las primeras estrellas. Eran muy brillantes, emitían mucha luz, incluyendo radiación ultravioleta. Pero aunque estas estrellas brillaban, gran parte de su luz no podía viajar lejos debido a esa niebla de hidrógeno. Las nubes de gas absorbieron y dispersaron cualquier pequeña partícula de luz a su alrededor. Es como si la luz estuviera atrapada alrededor de las estrellas. Las edades oscuras duraron cientos de millones de años. Luego, todo cambió. Recientemente, el telescopio espacial James Webb ha detectado galaxias enanas antiguas de esa época. Resulta que deberíamos agradecerles a ellas por iluminar el universo. En aquel entonces, estaban llenas de estrellas primordiales. Estas estrellas emitían tanta radiación que no solo superaba la niebla, sino que rompía los átomos de hidrógeno. Los convertía en partículas cargadas con una pequeña cantidad de electricidad, llamadas iones. Poco a poco, la niebla se fue disipando. Este proceso de disipar la niebla se llama reionización, y este hermoso tiempo se conoce como la época de la reionización. Finalmente, la luz pudo viajar a todos los rincones del universo, lo cual fue un cambio radical. Al igual que la era de la ilustración de los humanos. Para encontrar estos pequeños encendedores, los astrónomos utilizaron una técnica llamada lente gravitacional. Imagina la luz viajando a través del espacio como un haz recto. Pero al igual que todo en nuestro mundo, incluso el tiempo, la luz obedece a la gravedad. Si es demasiado fuerte, doblará los haces de luz. Entonces, cuando los rayos pasan cerca de un objeto masivo, la gravedad del objeto los atrae, curvando y torciendo su trayectoria. Por eso los agujeros negros parecen tan espeluznantes, como si alargaran las estrellas y el espacio a su alrededor, como si fueran remolinos. Pero no es tan aterrador. Un cristal común o una lupa hace algo similar. De ahí el nombre de lente gravitacional. Cuando el objeto que actúa como lente tiene una masa gigantesca, dobla la luz en imágenes múltiples del mismo objeto, creando una estructura fascinante llamada anillo de Einstein. Pero si no es tan grande, entonces la curvatura es menos dramática y solo distorsiona un poco la forma del objeto de fondo, haciéndolo parecer algo estirado. La lente gravitacional también ayuda a los científicos a estudiar cosas como la misteriosa materia oscura. Si la luz parece estar estirada y no es solo por algunos objetos masivos evidentes cercanos, entonces podría ser algo invisible y pesado que la esté doblando. Dado que estas 8 galaxias eran demasiado tenues, no es de extrañar, son casi tan antiguas como mis correos electrónicos no leídos. Los científicos tuvieron que usar estos trucos gravitacionales para observarlas. El equipo estudió la luz de galaxias que tienen más de 13.000 millones de años. Finalmente, se centraron en un cúmulo de galaxias llamado Abell 2744, también conocido como el cúmulo de Pandora. Y estos hallazgos les ayudaron a comprender cómo incluso las pequeñas tuvieron un papel crucial en la transformación del universo primitivo. El telescopio James Webb es una herramienta increíble y pronto podría ayudarnos a observar épocas aún más tempranas. El amanecer cósmico, cuando el universo tenía solo varios millones de años. Otra gran herramienta, llamada Telescopio Espacial Roman, va a asistir en esta tarea.
También es posible que estas galaxias no fueran los únicos auxiliares en toda esta saga. Estas primeras estrellas inmensas eran absolutamente aterradoras, ya no se fabrican así. Algunas estimaciones sugieren que eran de 30 a 300 veces más masivas que nuestro Sol y millones de veces más brillantes. Las estrellas modernas contienen algunos elementos más pesados, pero en aquel entonces solo utilizaban lo que tenían disponible, hidrógeno y helio, lo que las hacía tan calientes y brillantes. Sin embargo, también tenían vidas muy cortas y duraban unos pocos millones de años. Para compararlo, nuestro Sol tiene 4.600 millones de años y aún sigue enérgico, afortunadamente. Al final de sus vidas, se convirtieron en supernovas. Estas explosiones coloridas de energía fueron tan intensas que forjaron los primeros elementos más pesados y los dispersaron por todo el universo, sembrando las primeras semillas para los futuros planetas. Mientras tanto, las estrellas en sí no desaparecieron. Colapsaron bajo su propia gravedad, creando los primeros agujeros negros. Ahora, los agujeros negros también son conocidos por producir enormes cantidades de radiación. Por lo tanto, es posible que hayan ayudado a acelerar la disipación de la niebla. Irónicamente, ayudaron al universo a brillar más mientras absorbían la luz al mismo tiempo. Descubrimientos recientes indican que los agujeros negros podrían ser mucho, pero mucho más antiguos de lo que pensábamos. Probablemente ayudaron a la formación de nuevas estrellas y galaxias. Tenían millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. El telescopio James Webb ya ha encontrado un par de cuásares tempranos, que son los centros brillantes de galaxias alimentados por agujeros negros supermasivos. Es un curioso par de cuásares que comenzaron a fusionarse tan solo 900 millones de años después del Big Bang. Este podría ser el par de cuásares en fusión más temprano y distante jamás encontrado. El telescopio también ha estado estudiando lo que llamamos faros cósmicos. En el idioma de la ciencia, son púlsares. Los púlsares son restos superdensos de estrellas masivas. Se forman a partir de estrellas que alguna vez tuvieron de 4 a 8 veces la masa de nuestro Sol. Una de las cosas más asombrosas es la rapidez con la que giran. Son uno de los objetos más rápidos del universo. Pueden realizar alrededor de 700 rotaciones en tan solo un segundo. Recibieron su nombre porque se comportan como faros, básicamente parpadeando ondas de radio. Estos haces de radiación barren el cielo, creando una señal similar a un pulso que detectamos. Una estrella, básicamente, funciona así. Hay fusión nuclear ocurriendo en su núcleo. Los átomos se fusionan entre sí, se mueven a velocidades increíbles, chocan, todo mientras liberan una cantidad increíble de energía. Por eso emiten tanta luz y calor. Por supuesto, toda esta presión intenta empujar hacia afuera, expandiendo la estrella. Cuanto mayor es la fusión, más poderosa y caótica se vuelve la estrella. Por otro lado, está la gravedad que tira hacia adentro, intentando comprimir la estrella y mantenerla como un bonito, pequeño y denso balón. Mientras haya equilibrio, la estrella sigue viviendo. Pero cuando envejece y consume todo su combustible nuclear, se vuelve demasiado débil para generar la energía que necesita y ya no puede luchar contra la gravedad. Es entonces cuando colapsa bajo su propio peso, convirtiéndose en una supernova. Lo que queda es el núcleo de la estrella, pero ahora está comprimido a un tamaño increíblemente pequeño, de entre 20 y 30 kilómetros de diámetro. Es del tamaño de una ciudad. Este núcleo denso se conoce como una estrella de neutrones. El material de una estrella de neutrones es tan denso que apenas una cucharadita pesaría tanto como 4.000 millones de toneladas, como 10.000 edificios Empire State. Y todo este colapso activa un detonante, lo que hace que la estrella de neutrones gire muy rápido, creando un púlsar. Es algo así como cuando un patinador sobre hielo gira más rápido al juntar los brazos. Los púlsares a menudo tienen una estrella más pequeña orbitando a su alrededor, aunque no siempre es una relación amistosa. No hace mucho, los astrónomos descubrieron un púlsar rodeado por una gran cantidad de material energético.
se dieron cuenta de que todo este material eran los restos de otra estrella mucho más grande. Resulta que el púlsar había estado destruyendo lentamente a su amiga con su aterradora radiación y sus partículas, hasta que se comió a su vecina. Es similar a cómo una viuda negra devora a su pareja. Por lo tanto, los sistemas como este fueron llamados púlsares viuda negra. En cualquier caso, es probable que estos faros también hayan ayudado en el proceso de reionización. Hace mucho tiempo, podían ser estrellas muy energéticas en pequeñas galaxias y podían emitir suficiente radiación para transformar el universo primitivo. La misión del telescopio James Webb es encontrar más de estos faros y ver qué papel desempeñaron en la evolución del universo. Por lo general, cuando vemos las fotos de astronautas en el espacio, podemos observar que están conectados a la nave espacial. Pero hubo un valiente astronauta que dio un atrevido paso hacia lo desconocido sin ninguna línea de seguridad que lo uniera al transbordador. Este osado fue Bruce McCandless y realizó esa hazaña en 1984. ¿Cómo regresó, te preguntarás? Hizo este impresionante truco usando un propulsor de nitrógeno que la NASA llamaba unidad de maniobra tripulada. Al principio hizo algunas maniobras de prueba en la bahía de carga de Challenger, y recién después de asegurarse de que todo estaba bien, decidió lanzarse y deslizarse a unos sorprendentes 100 metros del transbordador. Tenemos unas estadísticas un poco tristes. De las 430 personas que han dado el salto al espacio, 18 han perdido la vida, lo que nos da una tasa de mortalidad de un poco más del 4%. Con estos números, podemos decir que los transbordadores espaciales son el medio de transporte menos seguro que existe. Pero hagámoslo un poco más alentador. Si hacemos los cálculos un poco mejor, podemos obtener un porcentaje menor. ¿Pero cómo? Bueno, 4% es un poco engañoso porque cuando contamos, incluimos todos los vuelos espaciales. Sin embargo, algunas personas volaron varias veces, lo que reduce la probabilidad. Con más de 600 asientos ocupados en 113 vuelos de transbordadores, la tasa real de mortalidad en misiones de transbordadores es más cercana al 2%. Pongamos a prueba tus conocimientos generales, ¿te parece? Entonces, ¿cuál fue el primer ser vivo enviado al espacio? Si tu respuesta es un mono, no estás en lo correcto. Aquellos que dijeron perros, lo siento, pero tampoco es correcto. El 9 de julio de 1946, las moscas de la fruta se convirtieron en las primeras criaturas vivas en llegar al espacio durante un vuelo suborbital en el cohete V2. Luego, el 20 de febrero de 1947, estos pequeñitos regresaron a salvo de su viaje y abrieron la puerta a la futura exploración espacial humana. Antes de enviar mamíferos al espacio como el macaco Rhesus Albert II en 1949 o los famosos perros espaciales, los científicos dedicaron mucho tiempo a estudiar las moscas de la fruta para ver cómo reaccionaban a la radiación y las condiciones del viaje espacial. Los investigadores empezaron a utilizar a estas moscas para experimentar desde la década de 1910. ¿Adivinas por qué? Porque nosotros, los humanos, compartimos muchos genes con estos insectos. Imagina escuchar una música escalofriante de repente cuando no hay más que oscuridad a tu alrededor y no hay nadie ahí para ayudarte. Bueno, ahora imagina lo impresionante que fue para los astronautas que escucharon música escalofriante en su transbordador espacial. Meses antes del alunizaje, los astronautas del Apolo 10 estaban orbitando la Luna probando equipos cuando escucharon ruidos extraños. El astronauta Eugene Cernan mencionó los sonidos inquietantes y bromeó con que eran música rara. En ese momento los astronautas no tenían contacto con el control de misión, ya que estaban sobre el lado oscuro de la Luna. Aunque los ruidos se asemejaban a algo salido de una película de ciencia ficción, la NASA los minimizó, ya que estaban enfocados en la salud mental de los astronautas. A pesar de años de especulación, el origen de los sonidos sigue siendo desconocido. Hay teorías que van desde la interferencia de radio hasta la actividad de partículas cargadas. Cernan comentó más tarde que no le dieron importancia y no lo reportaron después de la misión. Es probable que hayamos recibido mensajes de nuevos amigos de otras galaxias, pero simplemente no logramos entenderlos. En agosto de 1977, algunos astrónomos que utilizaban el radiotelescopio Big Ear en la Universidad de Ohio captaron una extraña señal de radio de banda estrecha de la constelación de Sagitario que duró 72 segundos.
La señal zumbaba a una frecuencia de 1420 MHz, lo cual es significativo porque coincide con las emisiones naturales del hidrógeno. Esta frecuencia había sido señalada por científicos casi 2 décadas antes como una elección probable para las civilizaciones extraterrestres que intentaran comunicarse con nosotros. La llamaron la señal WOW después de que uno de los astrónomos escribiera WOW en su informe. No hemos vuelto a escuchar esa señal y nadie ha podido explicar su origen. Después de pasar un mes en el espacio, los astronautas comienzan a perder una gran cantidad de piel de las plantas de los pies, especialmente de esos callos duros que crecen con el tiempo. Un astronauta incluso llamó a un control de misión un poco alarmado cuando notó un pedazo de su talón flotando en gravedad cero. Pero no hay de qué preocuparse. A medida que los viejos callos se desprenden, surgen nuevos en la parte superior de los pies. Ese agarre es necesario para sostenerse, como los trapecistas en el aire. Orinar y ver sangre es tan aterrador como parece. Y sí, en la ingravidez del espacio, la sangre no se asienta en la parte inferior del cuerpo de la misma manera que en la Tierra. Esto puede llevar a situaciones alarmantes a bordo. Los impulsos naturales son universales, sin importar el lugar. Hay 2 razones principales por las cuales los astronautas no pueden usar inodoros tradicionales en el espacio. Primero, el agua es un recurso sumamente valioso a bordo de una nave espacial. Segundo, en el espacio no hay flujo gravitacional de agua. El agua potable en una estación espacial se contiene en una bolsa y se usa cuando es necesario. En un entorno sin gravedad, se utiliza un dispositivo especializado con succión y bolsas desechables para la recolección de desechos, y el almacenamiento se reemplaza cada 10 días. Además, las naves espaciales están equipadas con sistemas complejos diseñados para reciclar y filtrar los desechos líquidos que se convierten de nuevo en agua utilizable para las necesidades diarias de los astronautas. Como si eso no fuera suficiente, pasar un periodo prolongado flotando en el espacio trae otro problema. El cuerpo puede perder sus bolsas sinoviales, esos prácticos cojines pequeños que se encuentran entre nuestras articulaciones de la cadera. Aunque esto no puede representar un problema inmediato en el entorno de gravedad cero, regresar a tierra firme hace que el simple acto de sentarse, ya sea en una silla o en un inodoro, se convierta en una verdadera lucha. Los desplazamientos de fluidos que contribuyen a problemas relacionados con la sangre no se detienen ahí. También pueden causar estragos en los senos nasales de los astronautas, creando una constante sensación de congestión. Se siente como vivir en una habitación sofocante todo el tiempo, donde el alivio parece siempre fuera de alcance. Así, los desafíos de los viajes espaciales a largo plazo se acumulan, por lo que la experiencia es tan intimidante como emocionante. Otro desafío al que se enfrentan los astronautas es la pérdida de visión, también conocida como síndrome ocular, lo cual suena muy científico. Aunque la causa exacta sigue siendo un misterio, se cree que la presión adicional en el cerebro altera tanto la retina como el nervio óptico. Y aquí hay un dato curioso: principalmente afecta a los hombres. Por cierto, podrías suponer que cerrar los ojos en el espacio significa que está totalmente oscuro, pero no es así. Debido a los altos niveles de radiación, los astronautas pueden ver luces brillantes cuando pasan por ciertas partes de su órbita. Es un fenómeno bastante extraño que los mantiene alerta, incluso con los ojos cerrados. Cambiando de tema, hablemos de la salud ósea en el espacio. Resulta que la falta de gravedad puede afectar los huesos de los astronautas. Llegan a perder hasta un 2% de su masa ósea cada mes, lo cual es bastante sorprendente. Pero la buena noticia: se han desarrollado nuevas rutinas de ejercicio que ayudan a combatir esa pérdida ósea. Así que, aunque viajar al espacio presenta desafíos, los investigadores trabajan arduamente para mantener a los astronautas en excelente forma mientras exploran el universo. El Gran Colapso es una teoría fascinante sobre cómo podría terminar el universo, y básicamente es lo opuesto al Big Bang. Así que imagina que el universo se expande por mucho tiempo, pero luego frena y comienza a colapsar sobre sí mismo, tal vez formando un enorme agujero negro. Los científicos están investigando la densidad del universo. Si es demasiado denso, tal colapso podría realmente ocurrir. Al principio se pensaba que la gravedad tomaría el control e impediría la expansión del Big Bang, pero luego encontramos esta cosa misteriosa llamada energía oscura que está acelerando la expansión del universo. Debido a eso, parece que el gran colapso es bastante improbable. Actualmente, la evidencia muestra que la energía oscura está aquí para quedarse, así que el universo seguirá expandiéndose indefinidamente.
Es muy probable que para el año 2035 encontremos vida más allá de la Tierra y no hay necesidad de viajar a una galaxia muy lejana. Nuestra Vía Láctea está llena de entornos totalmente adecuados. Sin embargo, no te emociones demasiado, estamos hablando de microbios o marcadores químicos, no de humanoides verdes al estilo de Hollywood. Aún así, cuando finalmente encontremos rastros de vida, la manera en que vemos nuestro lugar en el universo cambiará por completo. El telescopio espacial Kepler de la NASA descubrió algo increíble. Casi todas las estrellas tienen planetas y muchos de estos podrían ser habitables. Los planetas rocosos como la Tierra y Marte son incluso más comunes en nuestra galaxia que los gigantes gaseosos como Saturno y Júpiter. Además, ya sabemos que nuestra galaxia es muy rica en agua. Hay agua en las nubes interestelares donde se forman las estrellas y los planetas, en los discos de escombros alrededor de otras estrellas, en los cometas, simplemente en todas partes. Lo verdaderamente difícil, sin embargo, es encontrar la vida misma. Idealmente, para descubrirla, necesitamos aterrizar en cada uno de los planetas existentes y revisar debajo de cada roca, literalmente. Pero gracias a las investigaciones más recientes, al menos podemos reducir la búsqueda a los mundos potencialmente habitables. El telescopio espacial James Webb, un telescopio superpoderoso que fue lanzado al espacio en 2021, está investigando esto. Revisa las atmósferas de supertierras cercanas, planetas rocosos que son un poco más grandes que la Tierra. Busca gases relacionados con la vida, químicos que solo pueden ser producidos por los seres vivos. Y ya se han encontrado algunas pistas. Por ejemplo, se han detectado señales de tal químico en un planeta llamado K218b. Este planeta está a 120 años luz de distancia, lo que es bastante cerca en una escala espacial. Está en la zona Ricitos de Oro, una región alrededor de la estrella donde las temperaturas son adecuadas para que exista agua líquida. Orbita una estrella enana roja, el tipo más pequeño de estrella que existe. Estas son un poco menos brillantes que nuestro Sol. Tomará aproximadamente un año verificar si estos indicios de vida son reales. Si lo son, significaría que la vida es mucho más común de lo que pensábamos anteriormente. Pero incluso si no lo son, hay 10 planetas más tipo Ricitos de Oro en la lista para estudiar. El telescopio espacial James Webb es una herramienta muy interesante, pero tiene sus límites. No puede detectar planetas pequeños, similares a la Tierra, debido a su tamaño. Para solucionar esto, la NASA planea lanzar otra herramienta, el telescopio de sondeo infrarrojo de campo amplio. Este será aún mejor para detectar tales planetas y químicos relacionados con la vida. Además, contamos con el proyecto SETI. SETI significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este proyecto ha estado en búsqueda de criaturas extraterrestres desde la década de los 80. También se cree que encontraremos señales de vida en los próximos 10 años. No hace mucho tiempo se inició un proyecto súper grande e impresionante. Se llama COSMIC y utiliza un conjunto de radiotelescopios en Nuevo México. Puede que los hayas visto en la película Contacto. COSMIC permite que los científicos escuchen de forma simultánea a cientos de miles y potencialmente millones de sistemas estelares. Los telescopios exploran el cielo y revisan los datos en tiempo real. Si hay señales interesantes, los científicos pueden verificarlas de inmediato en lugar de esperar semanas o incluso meses. Las señales en sí suelen ser muy repentinas y breves, pero COSMIC puede detectar incluso las más cortas que duran nanosegundos. COSMIC también puede ayudar con otras investigaciones, como el estudio de misteriosas y no explicadas ráfagas rápidas de radio o incluso la materia oscura. Esta es la herramienta más grande y poderosa para buscar vida extraterrestre que hemos creado hasta ahora. Pero no es suficiente con solo escuchar. ¿Por qué no nos comunicamos nosotros mismos? La NASA ha enviado algunas señales al espacio profundo. En el 2002, su red del espacio profundo envió una señal al satélite Pioneer 10, pero hubo un obstáculo en el camino. Una estrella enana blanca a 27 años luz de la Tierra. Si hay un planeta alrededor de esta estrella, quizá la señal también le haya llegado. Si hay alguna especie inteligente allí, podríamos recibir una respuesta para el año 2029. La red del espacio profundo sigue enviando poderosas transmisiones al espacio. Estas señales se encontrarán con 222 estrellas en los próximos 3 siglos. Tal vez algún día recibamos una respuesta desde algún lugar lejano. Pero, ¿por qué aún no hemos recibido respuesta? Hay aproximadamente 200.000 millones de galaxias en el universo.
cada una con alrededor de 100.000 millones de estrellas. Si solo el 1% de estas estrellas tuvieran un planeta, eso todavía serían 200 quintillones de planetas posibles. Y podemos afinar aún más. Si la probabilidad de que tengan vida es de 1 en 1 billón, eso todavía nos dejaría unos cientos de miles de planetas. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Esta es una pregunta famosa conocida como la paradoja de Fermi. La primera posibilidad no es tan aterradora. Es posible que el universo esté lleno de vida, pero que esta vida no sea inteligente en nuestro sentido tradicional. Algunos planetas podrían tener microbios, aves o dinosaurios espaciales. Esta es la llamada teoría del gran filtro. Sugiere que existen ciertos filtros que la vida tiene que superar para volverse inteligente, y quizá otras especies simplemente aún no las han pasado. Piénsalo, la vida en la Tierra comenzó en el océano. Luego se arrastró hacia la Tierra, se diversificó en muchas formas, se extinguió en eventos masivos 5 veces, evolucionó de nuevo y finalmente condujo a los humanos. Construimos sociedades, desarrollamos la atención sanitaria y solo entonces comenzamos a buscar otras vidas. Hay otra idea denominada teoría del cuello de botella de Gaia que sugiere básicamente lo mismo. Aunque no podría ser demasiado difícil que la vida básica comience, es increíblemente difícil que esa vida sobreviva y prospere a lo largo de periodos prolongados. Venus podría haber tenido océanos y condiciones similares a las de la Tierra también, pero algo salió mal. Sus océanos se evaporaron debido a un efecto invernadero descontrolado. Ahora está estéril. Marte también tuvo agua líquida en su superficie alguna vez, y tanto la Luna como Mercurio tuvieron atmósferas densas durante un corto periodo. Mientras tanto, la Tierra ha tenido agua líquida en su superficie durante casi toda su existencia. Es extremadamente raro y notable que un planeta mantenga temperaturas de 0 a 100 grados Celsius durante millones de años. Quizás sea un error buscar vida inteligente, en especial aquella que utiliza la misma tecnología que nosotros. Después de todo, evolucionó bajo condiciones completamente diferentes. Ahí es donde entra en juego la llamada ecuación de Drake. Es una fórmula que nos da la oportunidad de calcular el potencial de que la vida se vuelva inteligente en un planeta. Para calcular el resultado necesitamos conocer varias variables. ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas de ellas tienen planetas? La probabilidad de que estos otros planetas alberguen vida, y así sucesivamente. Por desgracia, aún no conocemos estos números y el resultado podría ser insignificante, pero supongamos que existe al menos una especie inteligente más. ¿Por qué aún no nos hemos encontrado con ella? Puede haber muchas razones. Tal vez no piensan que somos lo suficientemente interesantes, o tal vez el problema somos nosotros. Quizás seguimos sin detectar sus señales, o tal vez nos hemos perdido de toda una especie en sí. El universo es increíblemente enorme y antiguo. Tiene más de 14.000 millones de años. Si comprimimos toda la historia evolutiva de la Tierra en un día de 24 horas, la vida comienza a las 4 de la mañana. Los dinosaurios se extinguen a las 11:40 de la noche. Las criaturas similares a los humanos aparecen 2 minutos antes de la medianoche. En esta analogía, los humanos han existido apenas 77 segundos. Y nuestra tecnología capaz de detectar vida extraterrestre es aún más reciente, de algo menos de 1 segundo. Con distancias tan vastas y lapsos tan extensos, las probabilidades de que existamos al mismo tiempo que otras civilizaciones son escasas. Si su civilización duró solo unos cuantos milenios, podríamos perderla completamente. Pero eso no significa que debamos abandonar nuestra búsqueda. Los científicos estaban preocupados porque las señales de radio de la Tierra se habían atenuado con el tiempo. Sin embargo, un estudio reciente demostró que en realidad es todo lo contrario. La cantidad de nuestros satélites sigue aumentando, y esto hace que nuestro planeta sea más detectable. Para finales de la década, podríamos tener 100.000 satélites, lo que haría que la Tierra sea increíblemente brillante en el espectro de radio. Si hay una civilización avanzada allá afuera, podrá detectarnos fácilmente incluso desde distancias muy lejanas. Los astrónomos se sienten muy optimistas al respecto. Hay una alta probabilidad de que encuentren criaturas extraterrestres mientras tú y yo aún estamos aquí. Los científicos creen que podría haber una cebolla gigante flotando por el espacio. No una cebolla real, pero es algo aún más curioso. Son estrellas apiladas una dentro de la otra, capa tras capa.
Estos fascinantes objetos llamados gravastares podrían ser incluso primos de los agujeros negros, pero lo más importante es que podrían tener la clave para entender algunos de los enigmas más misteriosos del universo, la energía oscura e incluso otras dimensiones. Comencemos con la gravedad. Hace más de un siglo, Albert Einstein nos ayudó a entender cómo funciona la gravedad. Resulta que no es solo algo que atrae las cosas en la Tierra y hace que las manzanas caigan sobre la cabeza de Newton. Es mucho más sorprendente. Se trata de deformar el propio tejido de la existencia. Supongamos que lanzas una bola pesada como una bola de boliche sobre el centro de tu cama. ¿Qué sucede con las sábanas? Se hunden, ¿verdad? Se estiran y se caen alrededor de la bola. Bien, si haces rodar una bola más pequeña como una canica a través de la cama, ya no se mueve en línea recta. En cambio, comienza a girar alrededor de la bola pesada, rodando cada vez más cerca, como si la bola pesada la estuviera atrayendo. Eso es la gravedad, pero en lugar de sábanas estamos hablando del tejido del espacio y el tiempo mismos, o espacio-tiempo para abreviar. Los objetos pesados como los planetas y las estrellas hacen muescas en el espacio-tiempo, y las lunas, los planetas o incluso la luz se mueven a lo largo de estas muescas. La gravedad es la curva que les indica hacia dónde ir. En ese caso puedes imaginar que los agujeros negros son como las bolas más pesadas. La gravedad es tan intensa que los hace encoger volviéndolos cada vez más pequeños, tan diminutos que podrían caber en la palma de tu mano pero con la masa de varios soles. Algunos de ellos son como sostener más de 40,000 millones de masas solares en tu palma. Es ridículo, pero básicamente crean un pozo sin fondo en el espacio-tiempo con una gravedad increíble. Esta zona a su alrededor, llamada horizonte de sucesos, es lo más aterrador que existe. Es un punto sin retorno. Una vez que algo llega allí, nunca puede escapar de ser devorado. Cuando algo pasa el horizonte de sucesos, no puede volver a salir, ni siquiera la luz, por eso parecen, agujeros negros. Pero los gravastares son algo mucho más extraño. Al igual que los agujeros negros, probablemente son muy compactos, pero en lugar de ser diminutos pozos de gravedad infinita, podrían tener algo sorprendente en su núcleo: energía oscura. Este es uno de los mayores misterios del universo. La energía oscura es algo invisible y misterioso que parece estar empujando al universo a separarse cada vez más rápido. Es como el opuesto de la gravedad. Mientras que la gravedad intenta juntar las cosas para demorar la expansión del universo, la energía oscura está haciendo todo lo posible por agrandar aún más el cosmos. Por suerte, la energía oscura ha estado ganando hasta ahora. De lo contrario, todos estaríamos en un hoyo profundo. Pero si podemos explicar la gravedad con bolas, entonces, ¿qué es exactamente la energía oscura? ¿Una fuerza? ¿Un campo de energía? ¿Algo más? No tenemos idea. Los científicos ven sus efectos, saben que está por todas partes, pero no pueden decir qué es. Pero si está atrapada dentro de gravastares, tal vez finalmente descubramos la verdad. Su nombre es la abreviatura de estrellas de condensado gravitacional en inglés. Los gravastares fueron ideados por dos profesores de física, Powell Masur y Emil Motola, en 2006. Ellos intentaron imaginar que otra cosa, además de los agujeros negros, podría ocurrir cuando una estrella masiva colapsa sobre sí misma. Así es como pensaron en esta alternativa. Considéralo de esta manera: la gravedad atrae todo hacia el interior, haciendo que objetos superpesados como las estrellas se encojan en tamaño. Cuanto más se encoge la estrella, más densa se vuelve, y su gravedad se hace más fuerte. Después de cierto punto puede cruzar un umbral crítico y convertirse en un agujero negro. Pero ¿qué pasaría si hubiera energía oscura adentro para contrarrestar esto? En el núcleo de un gravastar podría haber una región llena de falso vacío o energía oscura. Esta energía empujaría hacia afuera resistiendo la gravedad. Es una fuerza imparable que se encuentra con un objeto inamovible. Gracias a esto, el núcleo estelar no colapsa en un agujero negro. Suena extraño. No sabemos qué es la energía oscura, así que, ¿cómo puede llenar algo? Pero afortunadamente, aunque los científicos no pueden explicar la energía oscura, tienen sólidos modelos matemáticos para verificar cómo funciona en nuestro universo. Así que decidieron poner a prueba esta teoría. Aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. La nueva teoría sugiere que los gravastares podrían no ser objetos solitarios simples. En su lugar, podrían estar apilados uno dentro de otro. Cada uno es como una capa con su propia burbuja de energía oscura en el interior, rodeada por una fina capa de materia. La cáscara más externa contendría un gravastar más pequeño dentro de ella, y ese podría contener otro aún más pequeño, y así sucesivamente. Es como una serie de globos uno dentro del otro.
La presión del aire en cada uno de ellos es estable y uniformemente distribuida. Gracias a eso, ninguno se desinfla. Coexisten sin que uno estalle o colapse a los demás. En el caso de los gravastares, el aire es la energía oscura y la goma es la capa de materia que lo rodea. Suena loco, pero en realidad hace que esta idea sea más realista. Un solo gravastar podría tener una capa muy delgada de materia, pero cuanto más gruesos sean, más probable es que existan de manera estable. Y finalmente, la parte más fascinante es que podrían explicar uno de los mayores misterios de nuestro mundo: cómo nacen los universos. Cuando una estrella colapsa en un gravastar, teóricamente la materia podría implosionar a través del centro y crear una nueva dimensión. Esto conectaría estos objetos con el mismo Big Bang. Algunos científicos incluso especulan que la energía oscura podría ser la energía intercambiada entre nuestro universo y un universo hijo creado a partir de un gravastar. Por supuesto, estas son solo especulaciones por ahora. Pero ¿dónde están todos esos gravastares y cómo los encontramos? Bueno, los físicos tampoco están seguros. Son más una especulación que un objeto real que hayan descubierto. Esos dos profesores solo trataron de imaginar qué sucedería si la gravedad y la energía oscura trabajaran juntas de esta manera. Por ahora, el LIGO, un gran observatorio que detecta las ondas en el espacio-tiempo, no ha encontrado evidencia clara de la existencia de gravastares. Otro problema es que los gravastares solo serían estables en casos específicos. Por ejemplo, si giran demasiado rápido o su capa es demasiado gruesa, podrían empezar a tambalearse o desintegrarse con el tiempo, aunque esto podría tardar miles de millones de años. Además, aunque no lo veamos ahora mismo, recuerda que eso es exactamente lo que sucedió con los mismos agujeros negros. Cuando Einstein publicó su revolucionaria teoría de la relatividad general, otro científico, Karl Schwarzschild, tomó sus ecuaciones y encontró una solución para ellas. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que si la gravedad se volviera increíblemente fuerte, la luz no podría escapar, y esto podría crear una especie de agujero en el espacio. Incluso Einstein pensó que esto sonaba demasiado extraño para ser cierto. Nos llevó muchos años confirmar la existencia de los agujeros negros, y finalmente tomamos una foto de uno hace apenas un par de años. Puede que recuerdes esa imagen borrosa que se hizo viral en internet. Era Sagitario A estrella, un increíble agujero negro supermasivo ubicado en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Por eso los científicos abordan los gravastares con tanta seriedad, y dado que todas las matemáticas cuadran, eso significa que estos objetos son posibles en la vida real. Ahora solo tenemos que ver si están en alguna parte. Lo interesante es que tal vez se vean como agujeros negros normales. Podrían emitir radiación de alta energía mientras consumen materia. Incluso podrían producir algo llamado radiación de Hawking, un tipo de energía que escapa de los agujeros negros. En otras palabras, sería casi imposible notar la diferencia. Pero los gravastares tienen un pequeño truco bajo la manga. Si su cáscara es transparente a la luz, podrían desviar la luz de una manera ligeramente distinta de los agujeros negros. Así que tal vez, si revisaran cómo la luz se desvía alrededor del objeto misterioso, podrían notar la diferencia. Y aunque resulte que los gravastares no existen en nuestra realidad, siguen siendo valiosos para la ciencia, ya que nos han enseñado más sobre la gravedad, los agujeros negros y los límites de la relatividad.